Bueno, buenas tardes, segundo C. Sí. Bueno, hago este video para continuar con las clases. Sí, yo en este video voy a enviar también un PDF con el cual comenzamos a trabajar todo lo que es operaciones con números negativos. Es decir, recordemos que vimos lo que es la definición de un número negativo en la clase pasada. Vimos el orden, cómo ubicarlos en la recta. ¿Sí? Recordemos que todos los números negativos están a la izquierda de lo que es el cero, o sea, vienen a ser todos los negativos. Habíamos definido que eran menores que el cero y obviamente menores que cualquier positivo. La cuestión es que esto lo tenemos que tener en cuenta para justamente trabajar con las operaciones con los números negativos. Es decir, ¿qué sucede cuando nosotros sumamos un número negativo? ¿Qué sucede cuando nosotros restamos un número negativo? Y fundamentalmente, ¿qué sucede cuando nosotros multiplicamos números negativos? A su vez, vamos a ver que al entender cómo multiplicamos números negativos, vamos a poder armar una regla, la conocida como regla de los signos. Vamos a poder también definir la división, que es directamente igual porque mantiene la misma regla, y vamos a ver lo que sucede con las potencias, que es una regla fundamental principalmente con las potencias con exponente de grado par o exponente impar en función de una base negativa, y obviamente una restricción que va a traer a partir de ahora con las raíces. En ese PDF está desarrollado principalmente la explicación de la suma, ¿sí? Y a veces me lo pongo a leer y veo que a veces está, tal vez si ya me conocen del año pasado, un poco complejo, porque quiero intentar que ustedes se abstraigan de casos particulares y intenten generalizar para casos justamente en general, no para un número, ¿sí? o llevarlo a todo, sino entender la explicación general. Por eso, en este video voy a comenzar con lo que es la explicación de la suma en general. Vamos a llegar a la conclusión, luego vamos a comprender que la resta funciona igual, pero bueno, como obviamente con el signo cambiado, y en el próximo video con el producto. Lo que sí, para que ya se vayan dando una idea, como dije, esto es un adelanto de lo que va a ser, serían las clases de la semana pasada, o sea, la semana que viene, o sea, el lunes y el miércoles que viene. Pero me pareció importante porque si podemos seguir trabajando así sería genial. Y ya después de la semana que viene y la otra vamos a trabajar los cálculos combinados con números negativos, las situaciones problemáticas y principalmente la parte de ecuaciones, ¿sí? ¿Qué va a cambiar en las ecuaciones? Que bueno, va a corresponder a las operaciones con ellos. Primero principal, y voy acá porque quiero que mientras ven el video sigan a la par lo que aparece en el PDF. Y voy a intentar explicar de a poco qué sucede cuando nosotros sumamos un número negativo. Algunos obviamente ya son una idea, pero la cuestión es por qué sucede esto. Supongamos esto, y voy a ir trabajando con cosas obvias que parezcan redundantes, pero con esas cosas obvias vamos a tener que llegar a la conclusión de qué sucede con estas sumas. Primero principal, supongamos que nosotros tenemos un valor A y un valor B, que son dos números, donde el número A y el número B, donde el número A claramente es menor que el número B, ¿sí? También, y obviamente también sabemos que todo número es igual a sí mismo, en este caso un número X. Ahora, si a esta X le sumo el valor A, mientras que a esta X le sumo el valor B, esa igualdad no hay manera que se mantenga, sino que claramente esta suma va a ser mayor que la de la izquierda. ¿Por qué? Porque dado dos números iguales, si le sumo
a uno un número menor que el otro, el resultado de esa suma va a ser diferente. Es decir, no es muy... Vamos a poner este ejemplo que es muy simple. Es decir, 3 es menor que 5. Si yo al 14 le sumo 3, no puede ser igual ni mayor que si al 14 le sumo 5. Claramente va a ser menor. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Primero y principal, nosotros conocemos la propiedad que el 0 es neutro respecto a la suma. Es decir, que siempre que nosotros sumemos 0, el resultado va a ser el mismo. Es decir, si yo a 14 le sumo 0, me va a dar 14. Si yo a 1528 le sumo 0, me va a dar 1528. Es la cuenta más simple del mundo, por decirlo de manera. Ahora, teniendo en cuenta esto, si 0 es menor que un número n, o sea, un número positivo, si yo, a cualquier número que le sume n va a ser mayor que cualquier número que le sume 0. Y si yo le sumo 0, vamos a recibir el mismo número. Entonces, si yo a cualquier número le sumo un número positivo, voy a llegar a un resultado obviamente mayor que ese número. ¿Sí? Y eso parece obvio. Es decir, si yo tengo un número 5 y le sumo cualquier número, el resultado siempre va a ser mayor que 5 siempre y cuando ese valor sea positivo. Bueno, lo que vamos a confirmar es que cuando nosotros sumamos un número negativo no funciona así. ¿Por qué? Porque dado esto, un número negativo sabemos que siempre es menor que 0. Entonces, cualquiera sea el número x, si yo le sumo 0, me va a dar mayor a que si yo le sumo un número negativo. Entonces, como cualquier número más 0 me da ese mismo número, la suma de un número negativo a este x siempre me va a dar menor que el valor original. Es decir, estamos hablando de que si yo tuviera, otra vez voy con el ejemplo del 5, si yo al 5 le sumo un número negativo, voy a caer en un número menor que el 5. Es decir, estamos hablando de una suma que, en lugar de agregar, en lugar de sumar, justamente resta, sustrae. Entonces, lo que llegamos a la conclusión es que encontramos números que no solamente que responden, como dijimos en la clase pasada, a qué sucede cuando nosotros restamos un número mayor que un número menor, sino que a su vez esos números, cuando yo los sumo, me dan un valor todavía menor al que tenía originalmente. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cuánto? ¿Cuánto es lo que estoy restando en esa suma? Lo que vamos a tener en cuenta también, y esto ya lo voy a hacer con un ejemplo directamente, no con letras o generalización, es lo siguiente. Espera un segundito. Supongamos que yo tengo el número 3, que obviamente es, vamos a pensar así, tengo el número menos 3, que es menor que el 0, y este a su vez es menor que el 3. La diferencia entre los tres respectivamente es 3. El 3 es mayor el 0 es mayor en 3 que el menos 3, y el 3 es mayor en 3 que el 0. Es decir, el 0 yo lo puedo expresar como el 3 restando lo que le falta al 0 para llegar al 3. ¿Sí? Es decir, 3 menos 3 directamente 0. Y a su vez el menos 3 yo lo puedo expresar como el 0 restándole lo que le falta al menos 3 para llegar al 0. ¿Bien hasta acá? ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos ahora que quiero encontrar los resultados de estas tres sumas. 14 más 3, 14 más 0 y 14 más menos 3. Claramente lo que nos interesa es el resultado de esta, las demás ya lo sabemos, ¿no?
Cuando sumamos al 14 más 3, me quedan 17, no hay ningún tipo de problema. Cuando nosotros al 14 le sumamos 0, sabemos que va a ser 14, porque el 0 es neutro respecto a la suma, pero fundamentalmente, siguiendo esta línea, por favor síganme y cualquier cosa lo pausan y lo vuelven a ver las veces que sea necesario. Cuando nosotros sumamos 0, lo que estamos haciendo también es sumando 3 menos 3, es decir, al 14, en lugar de sumar 0, le sumo 3 menos 3. Es decir, lo que estoy haciendo es tomando la suma anterior y restándole 3. ¿Por qué? Porque el 0 es 3 pasos o 3 unidades más chicos que el 3. Entonces lo que tendría acá es 17 menos 3, es decir, 14. Y ya sé que en sus casas deben estar diciendo, este profesor, ¿para qué la hace tan larga si ya sabemos el resultado? Pero tengamos en cuenta esto. Acá lo que nosotros tenemos es el 14 más menos 3, es decir, estamos sumándole al 14 la resta entre el 0 y el 3. Es decir, como este resultado y este resultado y este resultado van a tener diferencia de 3, no es normal que este me dé 17, este me dé 14, o sea, 3 valores menos, y este también me dé 3 valores menos, porque 14 más 0 es igual a 14, pero a eso le tengo que restar 3, es decir, el resultado va a ser 11. Fíjense que lo que terminé haciendo en esta suma fue no sumando, sino restando un valor y llegando a un valor menor. Lo que nos permite concluir, y ahí tal vez mientras me siguen lo vean en el texto y esté mejor redactado de lo que yo lo puedo estar haciendo oralmente, es que si a todo número, a cualquier número que sea, le sumo un valor negativo, el resultado de esto es lo mismo que a ese número original restarle el positivo de ese negativo. Bien, de manera tal que con esta regla podemos directamente realizar cualquier suma de un negativo. Ahí hay un ejemplo claro y directamente lo van a tener en la actividad siguiente, la parte de explicar, donde explica la suma. Dice, bueno, a partir de ahora, si yo a, no sé, 9 le sumo menos 4. Bien, esto directamente es lo mismo que al 9 restarle 4, es decir, 5. Entonces, conclusión, la suma de cualquier número negativo directamente le resta su positivo. Cada vez que tenga una conjunción entre una suma y una resta, o un más y un menos, si lo queremos decir así, directamente lo podemos unir y dejar solamente como una resta, como un negativo. De la misma manera se explica por qué, y esto en la siguiente, y en la parte de la resta, esto estoy salteando, ¿no? Pero que si a cualquier número yo le resto un número negativo, esto se puede expresar como la suma de su positivo. Esto ya forma parte de la resta. Ejemplo, no sé, bueno, lo mismo. 5, si le resto el menos 4, es lo mismo que tomarle 5 y sumarle 4, es decir, llegar al 9. Bien. Mírenlo con calma, practiquen los ejercicios y las actividades que están siguientes a eso, a la par que lo van a estar haciendo. Si quieren les cuesta tal vez la explicación, pero se queden quedar con esto, tengan en cuenta eso. Siempre que nosotros sumamos un negativo, estamos restando. Siempre que estamos restando un negativo, estamos sumando. Bien, con eso es suficiente para hacer las siguientes actividades de sumas y restas de negativos. Bien.